Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado merezcamos ser coherederos suyos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercarse hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina, altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra. Regocíjense las islas incontables, nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo, por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo, por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, altísimo, por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
no os hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y vosotros hacéis bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escuchadlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. En este día, en este primer viernes, celebramos, como siempre, la misericordia de Dios y con ocasión de este primer viernes también ponemos ante el Sagrado Corazón de Jesús toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro obrar, pidiéndole que esa misericordia se derrame abundantemente en nuestros corazones cada día. Y este día concretamente celebra la Iglesia la transfiguración del Señor. Hemos leído en el Evangelio ese acontecimiento según San Marcos. San Lucas y San Mateo también narran el mismo acontecimiento con algunas semejanzas y algunas diferencias. Una diferencia importante que San Lucas nos regala es el tema de conversación que tenían Moisés y Elías con Jesús. San Marcos simplemente nos dice que con Jesús se apareció Elías y Moisés y que hablaban con Jesús. Ya sabemos lo que esto significa. Elías, representante de la profecía, y Moisés, representante de la ley. Ley y profetas era uno de los modos para referirse al Antiguo Testamento en tiempo de Cristo, porque todavía obviamente no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, en vez de usar esa terminología que nosotros tenemos, se usaba esta, la ley y los profetas, o a veces la ley, los profetas y los salmos. Pero ley y profetas es todo el Antiguo Testamento, una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento. Y Elías
profeta más representativo del Antiguo Testamento, profeta del Dios vivo, del Dios que da vida y por lo tanto del Dios misericordioso, y Moisés, representante de la ley entendida no solo como una cuestión puramente de mandatos o de prohibiciones o en un sentido puramente jurídico, sino la ley sustentada en la misericordia también, que es el único modo en el cual la justicia realmente es justicia. La justicia de Dios nunca está separada de su misericordia. Y por eso la misericordia aparece en ambos, tanto en los profetas como en la ley, tanto en Elías como en Moisés, como la base, como el fundamento. El motivo último de la predicación de los profetas es la misericordia. El fundamento último de la ley de Moisés es la misericordia, porque Dios nos da su ley a causa de que nos ama. ¿Para qué? Para que no nos perdamos en el camino, para que no nos desviemos de la senda que nos conduce a la salvación. Por eso los mandamientos son expresión de misericordia, así como hacen los padres con sus hijos muchas veces cuando no les dejan hacer lo que quieren, sino que, aunque no sea de una manera formal como la ley de Moisés, otras leyes, pero siempre ese límite, esa indicación, ese mandato, esa prohibición, ordenado al bien. El problema es que el pueblo de Israel había desvinculado ambas cosas, había separado lo que Dios había unido. Y entonces la ley y el amor o la misericordia deben estar siempre unidos. De su separación se llegan a extremos como los que vemos en el Evangelio y a partir de allí, a lo largo de toda la historia. Una ley sin misericordia era lo propio de los fariseos. Terminan no cumpliendo la ley y peor aún terminan usando la ley para condenar a Cristo. Hasta ese extremo llega esta desvinculación. Entonces, en el episodio de la transfiguración, este episodio lo podemos descubrir claramente a la luz de la misericordia. En primer término, por los representantes del Antiguo Testamento, esas grandes salidas de Dios al encuentro de su pueblo, motivado en el amor, ya sea en la palabra de los profetas, ya sea en las instituciones del Antiguo Testamento, especialmente en los mandatos de Dios, para que el pueblo reconozca su pecado, para que el pueblo de Dios no se desconfigure como pueblo, para que no se pierda, para que no se extravíe, para que no se corrompa. Y Moisés y Elías, San Lucas nos dice de qué hablaban con Jesús. Y obviamente el tema no puede ser otro si no es el momento culminante de la misericordia en la historia de la salvación, que es su pasión, muerte y resurrección. San Lucas dice, hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Si ya la misericordia estaba expresada con tanta fuerza en el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo. Hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Aquí cada palabra es muy importante y muy resonante. La partida no es simplemente el irse, sino que San Lucas usa allí la palabra éxodo, que se usaba no solo para el éxodo como nosotros lo conocemos o como aparece en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, la salida de Israel de la tierra de esclavitud, sino que se usaba también habitualmente para otras referencias como es esta, ¿no? La partida, una salida, un viaje y por supuesto la muerte misma, una salida de este mundo. Pero este uso de la palabra que San Lucas nos propone acá, obviamente nos está remitiendo al Éxodo antiguo. Este es el nuevo Éxodo. Jesucristo que sale, el Éxodo es un camino hacia afuera, un camino de salida, significa la palabra. El Éxodo de Cristo que hace, lleva a plenitud el Éxodo antiguo. El Éxodo antiguo había sido un acontecimiento de salvación, de misericordia, donde Dios liberaba a su pueblo de la esclavitud
para conducirlo por el camino que lleva a la Tierra Santa. Pero todavía era una esclavitud física de la cual Israel es liberado, y la Tierra Prometida es un territorio de este mundo. Sin embargo, la esclavitud de Israel es más honda que la esclavitud física y se nota a lo largo de todo el camino por el desierto. Es una esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado, sobre la cual Moisés no podía liberarlos. Nos dice San Juan, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Y entonces este tema de conversación de Moisés y Elías en el monte es como si les estuvieran diciendo: ahora tienes que hacer lo que nosotros no podemos o no pudimos hacer, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes recorrer este nuevo éxodo, que es la salida de Cristo de este mundo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso solo lo puede hacer Cristo. Y entonces Moisés y Elías, contemplando a Cristo, hablando con Él, dirigiéndose hacia Él, es como si le estuvieran diciendo precisamente en esos términos: en ti se encuentra la plenitud del Antiguo Testamento. Tú haces lo que el Antiguo Testamento solo podía vislumbrar. Y no solo la partida, el éxodo de Jesucristo, sino que iba a cumplirse en Jerusalén. Esa palabra no es ese cumplimiento en Jerusalén, tampoco es el mero hacer lo que hay que hacer, como cuando uno tiene una tarea y dicen: ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice lo mandado. No es solo eso, eso por supuesto que también. Jesucristo cumple perfectamente la voluntad del Padre, hace allí aquello para lo cual ha venido en Jerusalén, su pasión y muerte. Pero la palabra indica también una plenitud, no solo algo que se hace, no solo algo que se cumple, algo que se termina, una obra realizada, sino una obra realizada en plenitud. Ese nuevo éxodo iba a tener su plenitud, su perfección en Jerusalén. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, que significa a llevarla a su plenitud, a su más perfecta expresión. Por eso no es un cumplir de cualquier modo, por más perfecto que sea, sino que es un cumplir llevando a su punto culminante, a su plenitud, a su mayor perfección, todo lo que había sido anunciado. Jesucristo se transfigura ante sus apóstoles mostrando un reflejo, porque no es más que eso, de su divinidad. Y esto es admirable. San Pedro estaba profundamente admirado y hasta confundido, no sabía qué decir, nos dice el Evangelio. La transfiguración es un acontecimiento admirable. Esas vestiduras blancas de Cristo, de la cual también el Apocalipsis nos habla en referencia a los santos, a los que blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque esa es la transfiguración interior que Dios obra siempre en nuestras almas. Y es un espectáculo admirable lo que los apóstoles ven, pero más admirable todavía es todo el resto de la vida del Señor, cuando esa gloria que le corresponde se oculta. Es más admirable la pasión que la transfiguración, porque diríamos el estado glorioso es el estado natural, la manifestación de la gloria de Cristo en nuestro pensamiento debería ser lo natural, lo normal. Lo sorprendente es que la gloria de Cristo se oculte, que no se vea, y es lo que pasa en la cruz, y es lo que los apóstoles no van a comprender. Y por no comprenderlo van a guardar distancia. En la pasión van a decir exactamente lo contrario de lo que dicen aquí. Qué bueno es estar aquí, quedémonos aquí, instalémonos aquí. Eso lo dicen en la transfiguración, pero no en la pasión, salvo San Juan, que estaba junto a la cruz con María y con las santas mujeres. Y que en el sentido más pleno de esa palabra es precisamente allí, en la pasión, donde
tiene toda su vigencia la expresión. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar cerca de Cristo en su pasión, porque eso significa que también estaremos cerca de Cristo en la gloria definitiva. Pidámosle a Jesús entonces en este día donde celebramos la misericordia y esta festividad fundada indudablemente en la misericordia, que es la transfiguración del Señor, que nos conceda la fortaleza necesaria para estar junto a Cristo en la pasión, participar de ese sufrimiento de Cristo en la cruz cotidiana, en la cruz que cada uno de nosotros tiene, para que un día podamos también participar de esa gloria eterna en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.